Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio periodístico en televisión independiente desde Jalapa, Veracruz, para todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, un tema que a usted realmente le va a interesar. Cheque usted. Candidaturas independientes. La Cámara de Diputados aprobó el 18 de abril de 2013, con 421 votos a favor y una abstención, el dictamen para que las entidades federativas incluyan en su legislación las candidaturas ciudadanas para todos los cargos de elección popular. El documento modifica el artículo 116 de la Constitución, que se refiere a que las constituciones y las leyes de los estados en materia electoral garantizarán que se incluya esa figura. Las candidaturas ciudadanas quedaron asentadas en la reforma política promulgada en agosto de 2012. Esa reforma, en el artículo 35 constitucional, otorga el derecho de los ciudadanos a solicitar su registro de manera independiente para así poder ser votados a todos los cargos de elección popular. El 10 de febrero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Entre los cambios más importantes se encuentran las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes se incluyeron en la Constitución con la reforma política de 2012, luego de haber estado prohibidas desde 1946. A nivel federal, la figura debía haber quedado reglamentada en agosto de 2013, pero esto se postergó debido a la falta de acuerdos entre las bancadas. Fue en noviembre de 2014 cuando los legisladores aprobaron la mayoría de las propuestas del Senado de la República en el marco de la reforma política, con 279 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones. De esta manera, dieron luz verde a las candidaturas independientes. Es por ello que los próximos comicios que se realizarán el domingo 7 de junio de 2015 darán la bienvenida a un nuevo actor en las contiendas electorales mexicanas, los candidatos independientes, quienes tendrán que superar diversos obstáculos para poder competir. Cabe destacar que esta será la primera vez en casi 70 años que ciudadanos sin partido podrán contender por cargos a nivel federal. Pero ya vio usted, no es un tema, es un temazo, la verdad, el que vamos a platicar esta noche en Polaca la Veracruzana, las candidaturas independientes. Y déjeme decirle que en esta ocasión hacemos una excepción y el programa, ¿qué cree usted?, es grabado por cuestiones de la legislación electoral. Este programa fue grabado el viernes, hoy viernes 27 de febrero, y será transmitido, cuando usted lo estará viendo, será martes 3 de marzo. Esto porque, bueno, por la veda electoral. ¿Esto qué significa? Bueno, hay un periodo en que los precandidatos no pueden hacer pues proselitismo, y por lo tanto, bueno, se puede catalogar como una falta o una infracción a la legislación electoral.
Y bueno, queremos decirle que consultamos al Instituto Nacional Electoral y nos dijeron que, bueno, aunque es grabado este viernes 27 de febrero, no hay problema, aunque se transmita el martes 3 de marzo, bueno, aquí el que tendría un poco más la dificultad sería nuestro invitado, pero bueno, ya está salvada esta situación y aclarada para cuestiones posteriores. Y bueno, pues antes de presentarles a nuestro invitado de esta noche, yo quiero saludar con mucho gusto a mis compañeros panelistas, ellos destacados periodistas, destacados columnistas, usted los ha leído, ahora los ve y los escucha. Así que saludo con mucho gusto a mi amigo y compañero Manuel Rosete, autor de la columna Apuntes y director general de Formato 7 en su versión impresa, el semanario impreso, y también es director general de formato7.com en su versión web, que es uno de los portales noticiosos que transmiten Polaca a la Veracruzana, además de versiones.com.mx y otros sitios en la internet. Así que saludo con mucho gusto a Manuel Rosete Chávez, que sí sabe, déjeme decirle. Buenas noches, Manolo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, gracias por el comercialito, ¿no? Qué chistosito. Mucho gusto de estar con ustedes nuevamente, que bueno, además de abordar un tema muy interesante. Creo que es la primera vez que vamos a tener un ejercicio de esta naturaleza. Vamos a ver cómo va funcionando, ¿no? Bueno, pues también saludo con mucho gusto a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al pie de la letra, que usted ha leído y lee todos los días en periódicos impresos y en muchas páginas de internet del norte, centro y sur del estado de Veracruz. Raimundo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, Manuel. Y pues tenemos la suerte hoy de que nos acompañe un actor político, pues es una rara avis, ¿no? Y no solamente una rara avis, sino también una especie de ave fénix, porque ha resurgido de las cenizas en varias ocasiones, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener una muy buena experiencia, una muy buena charla con él. Yo creo que nos va a aportar mucha luz sobre este experimento que se está haciendo por primera vez en el sistema político mexicano, el de las candidaturas independientes, y que no aparentemente es un ejercicio que podría favorecer a aquellos que no militan, no tienen partido o que no quieren ser postulados por ningún partido, pero que sin embargo parece ser que no la van a tener tan fácil, ¿no? Porque precisamente, bueno, creo que va en contra de los intereses de la partidocracia, ¿no? Que son los que hasta hace poco tenían el monopolio de las candidaturas. Nadie podía contender por ningún cargo de elección popular si no era por la vía de un partido político. Sí, de intereses de pequeños grupos que están... Y son partidos, están dominados por grupúsculos, ¿no? Por facciones, y lo estamos viendo muy claramente, pues hasta en los partidos de oposición que supuestamente pues eran la alternativa, ¿no? Hasta antes de la alternancia en la presidencia de la República en el año 2000, todo el mundo veía a los partidos de oposición como una opción para poder democratizar este país, y ahora nos damos cuenta que son los dueños de las dos principales fuerzas de oposición, están en manos de unas camarillas, ¿no? Que vemos que al igual que el partido oficial siguen entregando las candidaturas o favoreciendo políticamente, partidistamente, pues a sus incondicionales, a sus parientes, ¿no? O vendiéndolas. O vendiéndolas al mejor postor. Y incluyendo a los grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Sí, cierto. Y esto en términos de democracia, a la gente, al pueblo, al ciudadano común, le viene al dedillo, ¿no? Claro. ¿Ya se dio usted cuenta lo importante que es este tema que estamos abordando? O sea, antes el monopolio estaba en poder de los partidos políticos, ahora ya
ciudadanos pueden participar como candidatos sin que los postule un partido político. Es un gran avance en la democracia mexicana, por eso es muy importante el tema que estamos abordando. Y yo le agradezco mucho a nuestro invitado de esta noche, a Eduardo de la Torre Jaramillo, candidato o precandidato. Aspirante, dice. Aspirante, esa es la figura. Bueno, sí. Aspirante a diputado federal, pero aspirante independiente, ¿no? Así es. Por el distrito 10º de Jalapa Urbano, un distrito por allí realmente interesante, ¿no? Sí. Bienvenido, Eduardo. Yo les agradezco a José Ortiz, a Manuel Rosete, por supuesto, a Raimundo Jiménez, lectura obligatoria cotidiana de todas sus columnas, y que estemos aquí en Polaca la Veracruzana, que es una serie de ideas que ustedes cada semana están exponiendo con distintos actores políticos. Yo les agradezco la invitación y sobre todo que estemos en confianza y entre amigos. Bueno, antes de continuar, yo quiero felicitarte, porque hoy es tu cumpleaños, hoy viernes. Así es, mi querido. ¿Cuántos cumples, por cierto? 47. 47. ¿Tienes la misma edad que yo? 47. Sí. Estamos chavos. Aún. Bueno, entrando en materia. Sí. Me llama mucho la atención, y seguramente también a Manuel, a Raimundo, de que en el arranque varios quisieron ser candidatos independientes, algunos creo que hasta lograron cubrir ciertos requisitos, sí. Y de repente coquetearon con algunos partidos políticos, ¿no? Es el caso de Carlos Luna, ¿no? Que quería ser candidato independiente, candidato ciudadano, sí. Y de repente compite en la interna del PAN y que pierde de manera estrepitosa, ¿no? O sea, ¿cuántos casos hay así, la verdad, de que tú sepas o conozcas? Bueno, porque tú eres de los pocos sobrevivientes. Sí. Como dijera Raimundo, es rara avis en esta situación. Sí. Nos inscribimos a nivel nacional 122 y le fueron rechazado en la primera etapa a 70. Quedamos 52 nada más. Por ejemplo, en Veracruz se registraron 9. El primero que desertó, fue Carlos Luna. Después el candidato de Zongolica, también ya no está en la contienda. Se abrió la segunda etapa del 30 de diciembre al 27 de febrero para poder publicitar la recolección, en este caso de Jalapa, de 5,488 firmas, que es el 2% del listado nominal que tiene este distrito. Y pues es cómo ves la política, ¿no? Yo creo que en este momento, un poco lo apuntaba ya Raimundo, después del Pacto por México, el sistema de partidos se convierte en algo disfuncional en el país. Todo sistema político necesita un gobierno y una oposición, pero el PAN y el PRD se desdibujan como partidos de oposición, y hoy el sistema político mexicano es disfuncional, amén de decir en Veracruz que tenemos un PRD rojo y un PAN rojo, ¿no? ¿Puedes explicar eso para que nuestros televidentes, Raimundo, Manuel y yo lo entendemos perfectamente, pero para aquellos televidentes que no lo sepan, ¿podrías explicar a detalle esto del PAN rojo y el PRD rojo? Que ya se lo imaginan, claro. Pero... Las dirigencias tienen una extraña cercanía con actores gubernamentales, y que hoy yo invitaría a los televidentes que revisen las listas de candidatos de estos partidos sin figuras, sin alguien que puedas decir es un candidato de peso, es respetable para la ciudadanía y además que pueda ganar. O sea, les pusieron puros flancitos, ¿no? Sí, hay un dirigente que es de Tuxpan y su amigo es el candidato en Rogelio Tuxpan. Franco Castán, del PRD rojo. Bueno, él está más cercano a Jalapa, pero todos los candidatos que hay en el PRD son a modo, diríamos, ¿no? ¿Y en el PAN igual? En el PAN igual, no hay figuras. Pero no es una extraña cercanía con el partido, es una interesada cercanía que significa mucha lana para los dirigentes de la oposición, ¿no? Sí, el problema es cuando, como dice Pepe Mujica, si quieres plata, pues sé empresario, o en el caso mexicano, métete de narcotraficante, pero no te metas a la política. Creo que esa es la perversión de los últimos años en la política, y que la ciudadanía lamentablemente lo ve así. El político simboliza la riqueza rápida, un sistema
corrupción y de complicidades, y que eso es lo que no debe ser la política. La política debe mantener ciertos mínimos éticos para poder participar. Hoy ningún partido político tiene la cercanía con la población solo a través del marketing, que le apuestan a los colores o a las canciones para poder estar en la vida pública con un 3%. Creo que esa es la enorme diferencia. De 1918, la legislación federal, al 46, existían las candidaturas independientes, pero las organizaban las elecciones los ayuntamientos. Ellos hacían el padrón, ellos te daban la credencial, ellos calificaban la elección. Pues, por supuesto que cuando se da el proceso de centralización electoral, que es en 1946, y es la Secretaría de Gobernación, le quita esa función a los municipios y elimina esta figura porque efectivamente ganaban ciertos candidatos a nivel municipal sobre todo. Interesante, sin duda, ¿no? Sí. Raimundo. Oye, Eduardo, ¿qué tan complicado es tratar de ser candidato independiente, candidato ciudadano? Porque no es nada más de ir al órgano electoral y decir yo quiero ser candidato y bueno, pues ya te entregan tu formato, lo llenas y ya, ¿no? Sí. Y te lo pregunto porque, bueno, yo creo que nuestro teleauditorio le puede interesar más conocer qué tan complicado, qué tan complejo es llegar a ser candidato independiente, candidato ciudadano, y a lo mejor también podría explicar por qué algunos, como el caso de Carlos Luna, ¿no?, que ante el ofrecimiento de un partido político, pues a lo mejor se le hizo más fácil llegar por esa vía, una manera más cómoda, más práctica, ¿no?, que estar cumpliendo los requisitos que no son cualquier cosa, ¿no?, los que les han impuesto para obtener esta candidatura. Sí. Muchos candados, ¿no? La primera etapa era crear una asociación civil, después el RFC ante Hacienda, una cuenta bancaria, pero el modelo que diseñó el INE lo hizo con errores. No tenía la duración, una asociación civil son 99 años, estos son 7 meses nada más lo que dura, y no viene especificado. Segundo, ¿cuál es el objeto social? Tú haces una asociación civil y de acuerdo a la Ley Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que es la que te hacen los notarios, tampoco se sujeta a eso. Y yo me tardé 9 días porque el SAT no me daba el RFC, porque no venían las atribuciones del representante legal. Entonces, de entrada, hay un error del INE en el diseño de la asociación civil. Entonces, ese fue el primer obstáculo. Llegamos casi al final. Y el segundo gran obstáculo es reunir las firmas. Además debes de acompañar una plataforma electoral, un suplente y afirmar que no militas en ningún partido político, obviamente que no tienes ningún vínculo con la delincuencia organizada, que eso es una responsabilidad propia, no como con los partidos políticos, que ellos son los responsables de a quién candidatean. Y bueno, en el caso del PAN, bueno, pues eso fue un neochuchinero, una elección manchada, ¿no? En el caso del PAN en Veracruz, y pues te metes a una pelea de barrio, eso es en el PAN, porque ya tienes elecciones con mercados electorales cautivos, tienes siervos electorales, en el PAN ya no hay ciudadanos, sino los manipulas con despensas, con arreglos económicos fundamentalmente, que es de lo que se queja el propio Carlos Luna en ese comunicado que da, pero además la infiltración de otra candidata en una elección de otro partido político, que esto es parte de la perversión que hay en la política. ¿Hubo mano negra ahí en sí, el por proceso supuesto, interno del PAN? Por supuesto, creo que conociendo las entrañas del PAN en Veracruz, por supuesto que hubo mano negra, era imposible tener un candidato a modo, como ya lo tiene la candidata del PRI, para la elección constitucional, ¿no? Creo que eso era más fácil comprar al candidato y al partido del PAN que convencer a los priistas de que la apoyen en este proceso electoral. Pues ¿no? hubo entonces recursos de lado y lado, porque hay versiones periodísticas de que supuestamente a Carlos Luna, 3 vivales del PAN le hicieron
creer que lo podían hacer candidato, y hay la versión ahí no confirmada de que creo que le habrían sacado 3 millones de pesos. Le vendieron la candidatura. Pues de la candidatura que no pudo obtener finalmente. Lo que decía Manuel Rosete, se venden las candidaturas. Carlos Castillo Peraza en los 90 decía que en el PRI había un nuevo animal político que era el mapache cruzado con cerdo, pero ahora esos están en el PAN y tienen una reproducción mayor que en el PRI, pero además dejan más huellas que los priistas. No, Está muy buena, está muy buena. Aprendieron mal, ¿no? Sí, sí, todo lo aprenden mal en el PAN, ese es el problema. pues por eso nada más duraron 12 años en la presidencia, ¿no? Sí, uno, miedo a gobernar; dos, no tenías un equipo profesional para gobernar un país tan complejo. Después, lo que platicábamos con Manuel, gobernó la pareja presidencial y imitaron el modelo del PRI: nepotismo, corrupción, patrimonialismo, ¿no? Una cosa es que tú seas funcionario y que estés ahí para servir, no para servirte. Los nuevos ricos, pues César Nava, ¿no? Uno de los que están en los grandes escándalos, los hijos de Marta Sagún, el caso de Pemex y todos estos contratos de oceanografía, de donde ustedes escribieron mucho. Es el modelo político-cultural que hay en el país, ¿no? Creo que nos hace muchísima falta recobrar la ética, que muchos de los gobernantes del PRI lo tuvieron, ¿no? Adolfo Ruiz Cortines, que se le recuerda muchísimo, Jesús Reyes Heroles, en fin, aunque fue un gran ideólogo, no tenían esa ambición y ese apetito económico que hoy lo vemos hasta en las nuevas generaciones que hoy nos gobiernan, ¿no? Hasta en el PRD lo vimos, en el caso de Guerrero, ¿no? Sí. Ya vinculados al crimen organizado, ¿no? Que eso es lo que está colapsando al sistema político, ¿no? Ya, tanto la corrupción como los vínculos con el crimen organizado no es privativo de un partido, ¿no? No, de ninguno. Movimiento Ciudadano postuló a Barca, el Partido del Trabajo postuló a Barca, el Partido Verde Ecologista de México lleva a los narcotraficantes al Senado. Todavía no nos dice el Mesías tropical López Obrador cuál era su relación con Abarca, ¿no? Entonces sí hay un problema grave. Hace un rato Manuel decía, ¿cómo ingresas a la política? Si no tienes dinero, porque así empezamos todos los políticos, ¿no? Porque es tu carrera profesional, ¿no? Pues si hoy es más fácil asociarte al crimen organizado para que te financien, eres gobernador o eres alcalde y les dotas de obra pública. En Michoacán la tuta se sacó fotos con todos, de todos los colores, ¿no? Sí. Hasta con periodistas. Sí. A México le hace falta un proceso de colombianización, no mexicanización como dijo el Papa, donde se encarceló a diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho, de que tenían ese vínculo y que no estaban tan penetrados por el narcotráfico la clase política colombiana. Yo creo que por eso se enojó tanto el gobierno mexicano cuando el Papa alerta a Argentina de que no se fueran a mexicanizar, ¿no? Sí. No tanto por la violencia que hay en el país, en México, ni la presencia de tanta delincuencia organizada, sino en general por todo, ¿no? Por los vínculos que hay entre los políticos y la delincuencia organizada, que ya es una sola cosa. Que además yo no entiendo por qué el desgarramiento de vestiduras, porque yo recuerdo cuando México todavía no llegaba a estos niveles de violencia y de penetración del narcotráfico, en México era muy común que se hablara del riesgo de que México nos estábamos colombianizando. Sí. Y ahora hemos llegado exactamente al mismo nivel Yo creo que de más, violencia, ¿no? que, es más. que más. llegó a haber en Colombia, y ahora nos indignamos porque el Santo se Padre habla del proceso de mexicanización. Sí. Y este contexto, por eso se abre esta reforma, además de todos los enormes obstáculos y vallas que ponen, es una reserva moral frente a lo que está pasando en la política. Así se tienen que tomar algunas candidaturas independientes, no todas. En Jalapa son los priistas más independientes o los independientes más priistas, los otros que están ahí medio jugando a ser independientes, ¿no? José Goldenberg, ayer jueves tuvimos un evento
para puro candidato independiente. Solo asistimos 9 de los 52 de todo el país. Qué barbaridad. De los otros 4 de Jalapa ni siquiera fueron. ¿Cuántos quedaron en el estado de Veracruz? No me quedó bien. 9. Se inscribieron. 4 están aquí en Jalapa. 4 están aquí en Jalapa. Y otros distribuidos en varios. En Coatzacoalcos, en Veracruz, en Zongolica y los otros aquí en Jalapa, ¿no? Tendrán derecho a prerrogativas para sus campañas, ¿no? Sí, esta primera etapa la financia el aspirante y se está debatiendo, imagínense las cantidades en el Consejo General, 7 millones o 23 millones a repartir una bolsa con todos los que queden al final. ¿Cuánto te toca a ti? ¿7,000 pesos? ¿O No, pues vamos a esperar cuántos de esos 52 reúnen los requisitos. Hasta que ya eres formalmente candidato. Sí, hasta que uno es formalmente ya candidato. agotas todo el proceso. Todo el proceso. El 4 de abril falla el INE para que uno pueda ser candidato o no. Y a partir del 5 de abril, como todos, arrancaríamos la campaña. Y tienes que justificar bien esos gastos, ¿no? Que esa es otra de las partes de la reforma que yo aplaudo. Hoy un candidato, si excede el tope de campaña, que es 1.200.000, le quitan la candidatura. Antes sancionaban al partido, hoy es directamente en contra del candidato. Y eso pone el piso parejo. Es para candidatos de partido, ¿no? Todos. Para todos. Para todos. Pone el piso parejo porque vamos a poder evaluar, que eso yo lo hice en 2006, a la entonces candidata que hoy también juega, que rebasó los topes de campaña, la llevamos al Consejo General del IFE en ese tiempo, un gasto que se lo comprobamos de 80 millones de pesos en 2006. Y no tenía dientes el IFE en ese momento. Hoy, si hace lo mismo, pues uno va a poder tasar espectaculares, bardas, camisetas, gorras. Es decir, esta elección, y sobre todo en un distrito como es el de Jalapa, mucho más vigilado, más crítico, yo no diría ya de oposición, porque la oposición es de papel, es un distrito antipriista, marcadamente antipriista, y vas a poder evaluar muy bien quién excede los gastos de campaña. Bueno, es Jalapa, ¿no? En el caso que estás mencionando. Pero los demás, ¿tú crees que realmente al PRI le puedan quitar diputaciones porque se excedan un poco de los topes de campaña? Bueno, la grata noticia es que el monitoreo es nacional. Ya a Jalapa vinieron funcionarios del INE a hacer 2 recorridos, levantaron los espectaculares del Verde y los de Morena previo a la visita del Mesías Tropical. ¿No se entrevistaron con Eric Lagos? No, yo creo que no. Bueno, eso fue en Jalapa. El conocimiento que tenemos fue de Jalapa para hacer la supervisión. O sea, no depende solamente del Distrito 10 del INE, sino hay una vigilancia nacional, que eso es lo más importante. Eso lo están haciendo previo a que ellos terminaron sus precampañas el día 18 de febrero y vinieron a hacer esa evaluación de México. Eso es gratísimo para que lo sepan los ciudadanos en esto de recobrar la confianza en un proceso electoral tan complicado como el de este año. Sí, qué bueno, porque si hubieran hecho algo como lo que hizo el presidente con nombrar a su amigo para que lo audite, ¿no? Sí. Que es una vacilada de muy mal gusto, una Así es. bofetada a la inteligencia. No tenemos el gobierno que nos merecemos. ¿Dónde he escuchado eso? Bueno, sí. Yo tengo la duda, es evidente que un candidato independiente no tiene, es obvio, no tiene la estructura de un partido. Una parte fundamental de todo proceso electoral es vigilar las casillas, ¿no? O sea, sí. Se supone que los partidos políticos tienen un representante ante cada casilla. Sí. Un candidato independiente, ¿cómo va a poder defender el voto? Su voto que reciba. Ajá, al 100%. Tú tienes una estructura ¿tú vas a tener un representante en cada casilla? Sí, porque déjame decirte que yo fui candidato 2 veces, en 2010 y 2013. Y el PAN no me dejó meter un solo representante de casilla. Estos grupos que secuestran
hasta la propia elección. Entonces, hoy la ventaja es que es tu responsabilidad. Hay un promedio de que se instalen de 480 a 490 casillas. Lo que estuvimos haciendo es, al recoger la firma, es también ir construyendo esta estructura electoral. Son 221 secciones electorales en Jalapa y estamos trabajando en eso precisamente, ya con la experiencia que tenemos, aunque yo sí tengo confianza en el INE es otra cosa muy distinta a lo que es el órgano electoral local. Yo te podría decir, confío plenamente en el INE, pero por supuesto vamos a tener representantes, porque esa es la clave de la elección, que tú puedas tener tus actas para que puedas festejar el triunfo en el 7 de junio, fundamentalmente. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero fíjese que antes de irnos a la pausa, yo le quisiera pedir aquí no sé si Miguel puede hacer la toma de esta bella fotografía que ya llevamos casi mes y medio en este programa de Polaca la Veracruzana y no hemos mencionado quién es el autor de esa foto, ¿verdad? Dilo, por favor, mi estimado Manolo. Me levanto para que preciosa foto de una de las esculturas aquí en Jalapa, junto al Parque Juárez. Las estatuas de las 4 virtudes, y el autor es Bulmaro Basaldúa, un artista, ¿verdad?, de la lente. Bulmaro Basaldúa Baldo. Ahí está. Fotógrafo profesional como pocos. Y bueno, pues allí está. Esperemos tener aquí los del Polaca la Veracruzana, aunque sea una sola virtud de esas, ¿verdad? Aunque sea una. La templanza podría ser, ¿no? La templanza. Prudencia también. Prudencia. Y justicia, ¿por qué justicia, porque justicia electoral. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Polaca a la Veracruzana. No se despegue. Esto se pone muy interesante. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Sí tenía conocimiento.
Sí he escuchado algo de eso, pero así como muy enterada, no. Sí estoy enterado. Sí, estaba yo enterada de que iba a haber candidatos independientes. No, para nada, disculpe, soy un poco apolítico. Sí estaba yo enterada. Así es, estamos informados de eso. Es muy bueno porque precisamente la sociedad ya no está creyendo en los partidos por todo el derrame económico que hacen los partidos y ojalá y los candidatos independientes sí cumplan las promesas que hacen en campaña. Me parece una buena opción porque participa ciudadanía, personas que están interesadas tienen ideas diferentes y pueden aportar otras cosas y yo creo que tienen muchas ganas, pero ganas así como de mejorar. La apertura para los candidatos independientes me parece una opción muy viable para todos los ciudadanos, pero lo que veo de manera poco favorable son todos los requisitos o las trabas, candados que les pone el mismo Estado a los candidatos para poder ser aspirantes a una candidatura. Veo difícil que puedan ganar algún puesto, ya que darse una publicidad o darse a conocer les va a ser bastante difícil, ya que tienen que poner sus propios recursos. Por otro lado está excelente porque no va a venir de los impuestos, no va a venir de nuestros bolsillos. Entonces me parece bien, aunque veo difícil que se logre algo más allá de contender. Espero que sea para mejoría del pueblo, esta forma independiente, que no haya partidos. Esperemos que este formato funcione pues para el bien de la sociedad. Bueno, esto es un reflejo de la credibilidad que han perdido los partidos políticos ante la sociedad. Cuando la sociedad se deja de ver representada por ellos mismos, hay una solicitud de ella misma para poder tener presencia en estas elecciones. Se me hace una muy buena propuesta, pero tal vez tuvo que haber llevado un poco más de trabajo por el mismo hecho de que para darse a conocer va a ser un poco más difícil. El simple hecho de mandar un candidato que nadie conoce, el tomar gente que esté apoyándolo, entonces es un poco más complicado, pero es una muy buena propuesta. Se abre un poco más la democracia, permitiendo que la sociedad civil permita acceder a los puestos de elección popular sin necesidad de pasar por los partidos políticos, ¿no? La mayoría, bueno, creo que todos son corruptos, no siempre buscan la manera de ganar, aunque no tengan el voto de todo el pueblo. Que hay demasiados, que el presupuesto es muy grande, que hay demasiados y que hay partidos que solo se crean para tener algo de qué vivir, que realmente no tienen un porqué de estar, no tienen un porqué de existir, solo quieren tomar una partida de ese presupuesto. Pues un pequeño círculo vicioso, ¿verdad?, de intereses propios, es todo lo que puedo decir al respecto. Bueno, en general de los partidos políticos muchos tienen muy buenas ideas, son pocos lo que realmente lo llevan a cabo. La forma en que llevan sus campañas o sus procesos internos para elección de candidatos no son ni los idóneos ni los de mayor apertura para todas las personas que están en la plantilla de cada uno de esos partidos. Por tanto, no hay una real oportunidad para poder aspirar a una candidatura de cualquier ciudadano que esté dentro de cualquier partido político. La verdad, pienso que los partidos políticos solamente sirven para beneficiar única y exclusivamente a los propios candidatos que imponen, porque son imposiciones que hacen, o sea, es beneficio personal. Todos los partidos creo que tienen bastante cola que les pisen. Los partidos políticos han dejado de representar a la sociedad y pues su papel no lo han hecho bien, han estado dejando mucho que desear y por eso mismo la sociedad busca presencia ciudadana.
Gracias por seguir acompañándonos en Polaca a la Veracruzana. Mire, antes de continuar, yo les quiero pues informar y comentar a nombre de mis compañeros de Raimundo Jiménez y Manuel Rosete y de su servidor, nuestro más sentido pésame a Yuri Cárdenas, quien es directora general del portal de interés público, que es uno de los sitios web que transmite Polaca la Veracruzana, y damos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Ricardo Cárdenas Escobosa, tío de Yuri Cárdenas, directora general de la página de interés público. Y también, bueno, es preciso destacarlo, Ricardo fue hermano también de un gran amigo, Emilio Cárdenas Escobosa, quien actualmente pues desempeña una importante labor en el área de prensa del gobierno del estado de Veracruz. A nombre, repito, de Raimundo Manuel Rosete y su servidor, le enviamos ahí un fuerte abrazo solidario por esta sensible pérdida. Continuamos ya en el tema que nos ocupa desde un principio en este programa, el tema de las candidaturas independientes. Ya vio usted este interesante sondeo que realizó nuestro equipo de producción, y lo interesante, o sea, de que en primer lugar, que la mayoría de los ciudadanos están enterados de que habrá candidatos independientes o ciudadanos en la elección del 7 de junio. Eso es algo muy importante, que la mayoría de los ciudadanos estén enterados. Otro aspecto es que, bueno, que la gente, los ciudadanos, la mayoría ya están cansados y hartos de los partidos políticos. Es un punto importante, ¿no? El hecho de que ya haya un hastío, ¿no? Pero hay una compañera de la Facultad de Derecho, Abigail, que se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo se va a posicionar un candidato independiente? ¿Cómo darse a conocer? ¿Cómo darse a conocer? Sí, es un punto importante. A mí me agradó mucho el sondeo. Como dices, la mayoría, al menos en ese distrito, sabe que hay candidatos independientes. Que eso ya es muy importante para un proceso electoral. Y la pregunta que se hacía Abigail y que nos hace aquí Manuel me parece extremadamente pertinente. Las marcas son las que, la del PRI, la del PAN, la del PRD, etcétera, hayan estado. Ahora, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es la innovación, es cómo tienes que hacer las cosas como un ciudadano. Uno de ellos dijo, no invertir tanto dinero un abogado, ¿no? Hacen un derroche de dinero los partidos políticos. Y están las redes sociales, me parece que va a ser el detonante ahora sí en esta elección para poder sancionar. Ojalá las redes sociales también en la política fueran territoriales, que los que escriben, los que critican, los que se informan, sean los que estén allí. Pero en el seminario que estuve el día de ayer, José Woldenberg decía algo muy importante. La ciudadanía debe saber el currículum, la hoja de vida de los candidatos. ¿Qué hicieron? ¿En qué partidos militaron? ¿Qué han propuesto? ¿En qué trabajan? ¿De dónde vienen sus ingresos? Creo que eso es lo más importante para que el ciudadano primero empiece a decir, bueno, esta persona, por ejemplo, podría mostrarnos su pago de impuestos ante Hacienda en los últimos 5 años, como una de las propuestas de los empresarios. En mi caso, claro que sí, hasta yo podría decir desde 1993 que trabajo formalmente. Pero también decir, no tenemos ningún conflicto de interés, porque en esta ocasión no tenemos un grupo atrás de nosotros, no tenemos a un empresario que esté financiando o alentando. O un narcotraficante. Eso menos sería, eso menos. Sí, como ocurre en otros casos, ¿no? En mi historia personal y política jamás aceptaría eso, ¿no? Y creo que en esta dimensión, el caso español con Podemos o el caso griego también, es parte de esto, el hartazgo a la clase política que es la misma en todos los partidos políticos. Siempre son los mismos. Los mismos. Elizabeth Morales ya ha sido candidata a diputada federal en otra ocasión, candidata a presidenta municipal. Sí. Oye, pues ya que le den oportunidad a otros, ¿no? Sí. Digo, por citar un ejemplo, ¿no? Los partidos ya no tienen cuadros políticos, pero además
que haya confundido a Donaldo Colosio siendo presidenta del PRI. Sí, es cierto, qué pifia, ¿no? Por no decir otra cosa. Le puso Luis Don Aldo. Aldo, ¿no? Decía Marx, el primer hecho en la historia puede ser como tragedia, lo segundo es caricatura. Pero lo peor de Elizabeth con este error de lo de Luis Don Aldo es que no tuvo, a pesar de que ella es una mujer de medios, de comunicación, recordemos que ha estado en programas tanto de radio y televisión, esos programas asistencialistas que lucran, por cierto, con la pobreza. A pesar que ella es una mujer de medios, ella no supo mediáticamente responder, que es un error que todos lo podemos cometer. Claro. Finalmente fue un error ahí de dedo, o sea, el corrector que con estos aparatos ya digitales que luego le pones solitos. Te separan palabras. Sí. Hubiera dicho, miren, fue un error, o sea, no checábamos, no revisamos, pero no volverá a ocurrir, punto. No que asume la actitud del no pasa nada, el no responder, o sea, se molestaba cuando le preguntaba, se volteaba y ya no quería que le siguieran preguntando los reporteros del tema, o sea, creo que tiene una mala estrategia de comunicación, Elizabeth. Es que usted está sola hoy. y fue tema nacional. Nos va a odiar. Y fue tema nacional. Sí, tema nacional. Eso fue lo peor, Raimundo. Yo creo que es un mal endémico la ignorancia de los políticos actuales, ¿no? Sí. Empezando por el presidente, ¿no? Que no ha leído nada más que 3 libros, dijo, la Biblia, sí. Creo que la Biblia, ¿no? Creo que la Biblia, ¿no? Sí, no, y eso es vergonzoso. Creo que tenemos una clase política pobre, pero papérrima, ¿no? En términos intelectuales. Fox, hay una biografía no autorizada de Miguel Ángel Granados Chapa, donde le confiesa que él no había leído un solo libro y que invitaba a los autores para que le platicaran el libro. O sea, eso me parece inaudito, ¿no? Yo sí considero que el político debe tener una formación filosófica, literaria, jurídica, porque te tienes que enfrentar a todo eso a lo largo de tu carrera política. Claro. Pero además la educación y la cultura te sirve para controlar tus demonios internos. Creo que eso sirve de un acicate interno para poder ser congruente en primera instancia. Segundo, es una lucha hoy que se tiene, un poco lo decía Raimundo, contra el modelo corruptor de la política y decir, acá estamos los que estamos hoy como candidatos independientes, que si bien hemos tenido experiencia política, no has estado en los mismos hechos y situaciones que ellos. Creo que ese es como el gran valor que puede tener esta elección. Me agrada que estos ciudadanos no son tontos, están informados, no es como los tratan los partidos políticos. Creo que, decía José hace un rato, tiene que ser una campaña de propuesta, una de las grandes discusiones, por ejemplo, que yo la he escrito, es se tiene que sancionar al ciudadano que no vota. En Perú, de acuerdo al nivel socioeconómico de la persona, si no vota, se le da una multa. Lo mismo pasa en Brasil y lo mismo pasa en Australia. Es un modelo que ya viene contaminando en el mejor de los sentidos, pero también a los partidos políticos. El financiamiento de los partidos políticos, un 30% es igualitario y un 70%, ¿qué creen?, es de acuerdo al crecimiento del padrón. Mi interpretación para castigar y forzar a los partidos es que ese 70% se debe de convertir en el número de votos que tenga cada partido político. ¿A qué se obligaría? A que tengas los mejores candidatos, a que no pongas narcotraficantes en las diputaciones locales, en las alcaldías, en las gubernaturas, que ahí está Mario Villanueva Madrid o Tomás Yarrington, por dar nombres. Obligaría esta reforma política precisamente en fiscalización, en estas candidaturas independientes. Es un éxito en Nuevo León la candidatura del Bronco. Está en segundo lugar. Allá para ser candidato a gobernador le pedían 103,000 firmas y entregó 415,000. Y es un fenómeno político. Claro, se enfrentó a los Zetas. Le matan a un hijo y es el prototipo del político
que ya asustó a la clase política en Nuevo León porque puede ganar. Y eso va a hacer que este país tenga los ojos puestos en las candidaturas independientes, que tenemos que flexibilizar, por supuesto, los requisitos, que son mucho más grandes que un partido político. Morena, por ejemplo, solo necesitaba 3,000 afiliados en Veracruz, de los 212 municipios, para cumplir con la ley. Y aquí en un solo distrito como Jalapa Urbano son 5,488 firmas. Hombre. Tiene muchos simpatizantes, ¿no? Sí. Pues sí. Sí. Esas son como las paradojas de esto, pero regresando al sondeo, es muy grato escuchar esto. El diagnóstico que tiene el ciudadano, la crisis de los partidos, la corrupción, el exceso del dinero que hay ahora. Yo sostengo que las prerrogativas, que es la reforma definitiva que le llamó Ernesto Zedillo en el 96, es lo que viene a pervertir al sistema. Porque tienes partidos que solo les tiran la mano al Estado mexicano para que tengan un recurso cada año. ¿Cuántos partidos políticos van a participar en esta contienda del 7 de junio? Son 10 partidos políticos. Son muchos, ¿no? En el caso de Jalapa hay 2 coaliciones, el PRI y el Verde y el PRD-PT. Eso reduce a 8 candidatos. Hay pero partidos sí son nuevos, partiditos, el PES y... el Humanista y Morena. Qué bárbaro. En el escenario que hay, 5 partidos pueden perder el registro. El PANAL, Movimiento Ciudadano, el PT, Encuentro Social y el Humanista. Se achicaría más la cancha, que sería algo benéfico, porque esas prerrogativas al final para esta elección son casi 4,000 millones de pesos para los 10 partidos políticos. Mucho dinero. Es demasiado dinero. Dinero que sale de los impuestos de los mexicanos, ¿no? No es dinero que se regale de otra parte, ¿no? Sí, es dinero nuestro. Son los impuestos de Raimundo, de Manuel, de José. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2006, 2009, la diputada en ese tiempo, Elizabeth Morales García, en los seguros médicos se hizo la operación esta llamada de liposucción, pagado por los impuestos de los mexicanos. Entonces, esto es lo que tenemos que decir, ya basta. ¿Elizabeth se hizo una liposucción con recursos públicos? Sí, claro, lo pagó la Cámara de Diputados en ese tiempo. ¿Y hay documentos? Por supuesto, esa información es pública. Qué barbaridad. ¿No? Sí, lo creo. Pues ahora entiendo muchas cosas. Sí, lo creo. Pues ahora en el informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación sobre la cuenta pública 2013, hay detalla algunos gastos del Congreso de la Unión, donde hay una partida hasta para pagarles la peluquería a los legisladores. Sí, pues ni siquiera eso pueden sacar de su bolsa para ir al peluquero. Qué bárbaro. Sí. Es un modelo muy autoritario el que todavía hay en la Cámara de Diputados, pero por eso no transparentan los partidos políticos. Además de que reciben prerrogativas como partidos, en la Cámara recibes otra prerrogativa para el funcionamiento de los grupos parlamentarios. Y todo de manera discrecional, ¿eh? Sí. Porque la Auditoría Superior de la Federación solicitó información sobre los gastos de los recursos que manejan cada una de las bancadas. Cada bancada. Y no reportaron, no informaron. Sí, el Partido del Trabajo en el DF, al informe que le entregó al Instituto Electoral del Distrito Federal, por cada cenicero los valuó en 3,000 pesos. ¡Qué bárbaro! Pues ¿de qué eran? ¿De diamante? Pues de oro, no lo sé, ¿no? Pero todos los partidos hacen eso. Creo que este abuso que han hecho con el dinero público, con el dinero de los impuestos, en un foro que estuve en 2007, todos los investigadores de este país, CONACYT decía, si le dan el 10% de las prerrogativas a los partidos, a la ciencia y tecnología en este país, cambiamos el modelo de desarrollo. Entonces es una lucha en contra de las prerrogativas que hay que dar de manera inteligente. Habría que luchar porque los partidos fueran autofinanciables. Exacto. Entonces sí entraríamos en un terreno auténticamente democrático, ¿no? El PAN era un partido de esos. El PAN vendía las camisetas, los llaveros, las tazas. ¿Les descontaba también a sus funcionarios públicos? Sí, nos descontaban. Sí, el cobro de cuota era obligatorio. Sí.
Felipe Calderón, cuando fue presidente del PAN, rechazó en esta reforma 96-97 durante 6 meses las prerrogativas, porque el PAN históricamente se debatía si aceptaba o no el apoyo del gobierno. Entonces, los partidos deben ser mayores de edad y deben de conseguir sus propios recursos. Creo que ese es el dilema. En Estados Unidos, Barack Obama renuncia a los recursos públicos, claro, tiene un enorme financiamiento privado, pero ese es el camino que deben tener los partidos políticos, porque uno de los empresarios, Ahumada, tenía una empresa que se dedicaba única y exclusivamente a hacer partidos políticos. Cobraba 10 millones de pesos por hacer un partido político. Y si las prerrogativas, como los partidos nuevos, tuvieron 57 millones de agosto a diciembre, Morena, el Humanista y el PES. Y para esta elección 2015 tienen 122 millones. Entonces, es un gran negocio ser un partido político. El dirigente del PES, en la revista Proceso, declara que invirtió 10 millones de pesos. Pues entonces sí es un negocio ser un partido político. Un negocio familiar, como, incluso, ¿no? Como todos. Como el Partido Verde, me platicabas, nos comentabas cuánto ha recibido. De 97 a la fecha, 4.500 millones de pesos del INE. ¡Qué bárbaro! IFE. Más 4.500 millones de pesos. Más las prerrogativas que les da Veracruz, el Estado de México, Querétaro. Hacen un total de casi 7.500 millones de pesos del 97 a 2015. Qué barbaridad. Esa familia está enriquecida de la política, del partidismo. Sí. Hasta les alcanza el dinero para pagarle a artistas para que promocionen su partido, ¿no? Sí. ¿Cuánto les pagarán a los artistas estos, no? Sí. Bueno, Eduardo de la Torre, sin duda alguna, yo siento que los candidatos independientes son pues una amenaza, ¿no?, para los partidos políticos. En tu caso, por ejemplo, que tú representas un riesgo para los otros candidatos, y lo platicábamos antes de entrar en línea con ese programa. Bueno, ¿has recibido tú alguna advertencia, alguna amenaza? Sí, primera vez en toda la historia política personal, 3 amenazas. 3 amenazas. 3 amenazas. Bueno, una vez no te amenazaron, te golpearon. Sí, una vez sí unos días antes. te lesiones efectivas y amenaza previa. Sí. 3 amenazas de muerte. Ahorita de muerte las 3, sí. Las 3, ¿qué te han dicho? A ver. Sí, que una vez que presente la candidatura, me pasará lo que le pasó a los estudiantes de Guerrero o al candidato a diputado en Oaxaca del PRD, ¿no? Que te tienen vigilado, etcétera, etcétera, ¿no? Es este proceso de... ¿Intimidación? No solamente intimidación, sino la pobreza política de quien lo hace. Claro. ¿No? Yo soy un ciudadano, ¿no? Estoy participando de manera independiente con mis propios recursos, mis amigas, mis amigos me apoyan en todo este proyecto, ¿no? Hemos logrado el 2% de las firmas para podernos registrar y es la parte de la visión del viejo régimen de si eres mi adversario, eres mi enemigo y te tengo que eliminar de la contienda. Me parece no solamente cobarde también, sino en un proceso donde la democracia es la que debe regir y no este tipo de amenazas que se tienen, ¿no? ¿Han sido que por teléfono o por mensajes? Correo electrónico a mi correo de la campaña, de la recolección de firmas, ahí han llegado las amenazas, ¿no? ¿Por correo 13, y por...? Nada más por correo, por correo. 13 de febrero, 17 de febrero y el 19 de febrero. ¿No has presentado denuncia para que quede constancia? Sí, la voy a presentar en México. A eso fui, pero nos cambiaron al procurador. Ante la PGR. No. ¿Se cansó? Se cansó. Sí, porque es importante. No lo he hecho en una rueda de prensa, no. Me lo pedían casi, hazlo público, ¿no? Como pero bueno, ya aquí ¿no? en Polaca, la Veracruzana, sí, lo estás haciendo público por vez primera, ¿no? Es la primicia con ustedes, ¿no? Y sí, por supuesto voy a proceder de manera jurídica porque
si bien no creo en esas amenazas, hay que tener cuidado. ¿Sospechas de quién o de quiénes? Mira, yo no creo que sea el gobierno del Estado, ¿no? Ahí no creo que venga en ese sentido. Es algún candidato o candidata que sienten amenazados este proceso electoral, ¿no? Yo no lo ubico, menos del gobierno federal, ¿no? El gobierno del Estado lo descarto, por supuesto, y es parte de un proceso de intimidación nada más, ¿no? Que como no me conocen, pues aquí he estado dando la batalla desde ¿Temes hace por muchos tu vida? años, ¿no? No, creo que solo me cuido, obviamente, tomo mis reservas, pero no creo que se atrevan a tanto. Ya me golpearon una vez, no creo que pasen esa línea, ¿no? Pero es como tú dices, es la falta de capacidad para debatir un escenario de ideas, ¿no? Sí. Se van a ese terreno que es el más vil, el más ruin. Sí, porque te sacan del proceso de registro y de todo esto y te inquieta un poco, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues no. Yo he concebido que la política en este país, si bien no es de héroes, pero tienes que reconstruirla frente a lo que estamos viviendo. Creo que ese es un esfuerzo que he hecho durante muchos años. Yo le aposté al sistema de partidos, dirigí partidos políticos. Hoy soy una prueba de ese fracaso de esos partidos políticos. Y la nueva alternativa es esto de una candidatura independiente. Creo que el sistema de partidos en México colapsó y hay que reconstruirlo forzándolo desde las candidaturas independientes. Si ganas la elección, ¿te vas a ir a un partido político? No. La propuesta es 2016, 30 candidaturas a diputados locales, al menos en 10 distritos es donde queremos concentrarnos. De hecho, ya se está trabajando en eso. Veremos si hay algún candidato a gobernador o nos esperamos al 2018. Lo más importante es ver el Congreso del Estado de Veracruz y seguir con la política de candidaturas independientes o ciudadanas en Veracruz. Qué interesante. Interesante. Ya se nos está acabando el tiempo y qué bueno que mencionas esto del proceso electoral para la gobernatura en el 2016. Aparte de que eres aspirante, bueno, a una curul, nos hemos percatado que tú eres un excelente analista del acontecer político también, o sea, ya como colofón y ya por último, sí. ¿Cómo ves esto de la sucesión gubernamental? Allí vemos una situación un poco interesante, pero bueno, queremos que tú nos comentes cómo lo ves. Sí, por las candidaturas que he observado en Nuevo León, es la encuesta lo que no fue el amigo del presidente, fue la encuesta, es un método moderno, diría yo, ¿no? Demoscópico, a ver quién es el que está mejor posicionado. Pero no una encuesta cuchareada. No. Que ya se ha dado el caso de que han manipulado encuestas y han sacado candidatos. Sí. Y yo, ¿cómo veo al presidente Peña Nieto frente a Veracruz? Uno, no quiere al exgobernador Fidel Herrera, ¿no? Hay un hecho ahí en Veracruz lamentable, ¿no? Con sus guaruras y su familia, que no se lo va a perdonar jamás al exgobernador. Y hoy hay un proceso, sale bien los Juegos Centroamericanos, una cumbre que le sale bien al gobierno del Estado, después viene una propuesta de 2 años, se aprueba mayoritariamente. Creo que el asunto es muy interesante porque el principal problema es económico-financiero en el Estado, ya la crisis que hay. Y el perfil puede ser, lo han escrito ustedes, un Agustín Acosta Lagunes contemporáneo, un tecnócrata, un economista que pueda medio resolver eso, probablemente. No creo que de los candidatos que hoy son aspirantes a candidatos diputados, ninguno pueda ser candidato. La coyuntura no da. Tenemos un proceso donde 2 senadores se enojan con el proceso de reforma. Nunca se había dado eso en un priismo muy disciplinado de las últimas fechas, porque bueno, renunció Dante Delgado, renunció Ignacio Morales Lechuga, renunció Miguel Ángel Yunes,
Eduardo Andrade renuncia y regresa, ¿no? Eso es de chiste, ¿no? Pero no vale. Además es eso. Es una situación, Veracruz hasta el momento es el tercer estado más importante. Tienes al DF gobernado por hasta ahora el PRD, el Estado de México por el PRI sigue siendo Veracruz, pero el presidente Peña Nieto tendrá que poner énfasis en ese sentido y no veo a la oposición, no veo al PAN, no veo al PRD. Desde este momento auguro que no va a haber coalición, son dos dirigencias compradas y al servicio de, y es ahí donde la construcción de una candidatura ciudadana podría ser uno de los pivotes que le meta competencia a la elección para la gubernatura. Por eso quizá nosotros estratégicamente sean 10 candidatos al Congreso y preparar 2018 una candidatura a la gubernatura ciudadana mucho más sólida y mucho más fortalecida. Muy bien, ¿algún último comentario, Raimundo, ya para irnos? No, yo nada más me quedé con la duda de cuántas firmas son las que tuviste que recolectar para presentar ante el órgano electoral. ¿Hablas del 2%? ¿De qué padrón? Del de Jalapa Urbano, 279,000 electores están en el padrón y se necesitaban 5,488 firmas. Nosotros subimos al sistema 6,524, entonces rebasamos eso y estamos esperando que se vuelva a abrir el sistema porque todavía tenemos un número importante de firmas más a presentar todavía. Pues ya es un muy buen inicio, ¿no? Porque si ya lograste recolectar ese número de firmas de votantes potenciales, digo, ¿con cuánto ya tiene un voto duro de se puede ganar una elección aquí en el distrito? Con ¿cuántos candidatos va a haber? Va a haber como... Pues 8 de los partidos que son más aparte los que reúnan las firmas de los priistas más independientes. ¿Y cómo le hiciste para juntar tantas firmas? Ha sido un proceso muy interesante. Le llamé a los amigos de la primaria, de la secundaria, de la prepa. Hicimos una red ciudadana, amigos, vecinos que nunca había yo visto una respuesta. Y obviamente tu familia, ¿no? Mi familia, en esta ocasión completa. Que es muy conocida en Jalapa. Y se fueron conectando grupos religiosos. A mí me ha causado una enorme sorpresa. ¿Grupos religiosos? Sí. Porque tengo entendido que tú tienes un tío que es masón. Sí. El doctor Arturo Jaramillo Palomino, ¿no? sí. Le mandamos saludos, por cierto. Sí, lo saludamos. Destacado otorrinolaringólogo. Sí. Ya se reconciliaron. Ya estamos. La familia está de acuerdo. Sí, porque el auditorio no sabe que en la anterior elección estuvo ahí diferencias familiares por las candidaturas. Así es. Y se hizo una red de ciudadanos también, gente que no conocía, que fueron creyendo en el proyecto y se fueron involucrando, doctores, arquitectos. Muy interesante el proceso para la obtención de las firmas, ¿no? Y mucho lo dio lo que dice la propia ciudadanía. O sea, sin ningún partido político, ¿dónde firmo? ¿No? Fue muy grato verlo, muy grato escucharlo de muchos ciudadanos que dijeron, sí, vamos a confiar, darte la firma, porque además pedíamos la fotocopia de la credencial del elector, que eso es muy difícil. Yo creo que la ventaja que llevas es esa, ¿no? De que vas a contender por un distrito que se caracteriza por un electorado muy informado, muy politizado, ¿no? Con un nivel de educación media superior, en su mayoría, y que eso obviamente puede incidir en la elección, ¿no? Sí, pues a eso le estamos apostando, a este electorado inteligente que escuchemos en ese sondeo. Porque vemos que en diferentes elecciones a veces se inclinan por un candidato del PAN, a veces por uno del PRD, a veces incluso por uno del PRI, dependiendo del candidato, ¿no? Sí, este distrito es muy interesante, rápidamente. En el 2000 lo gana el PAN, era un solo distrito, no existía Jalapa Rural. En el 2003 lo gana el PAN, 2006 el PAN lo gana Jalapa Rural y el Verde PRI lo gana en el urbano. En el 2009 lo gana un candidato del PRI
que como alcalde había tenido 74,000 votos y como candidato a diputado federal 45,000. Sí, bajó. Y en la local tiene 38,000, ¿no? Entonces estos ¿Te grandes... refieres a Ricardo Agüed, ¿no? Estos grandes candidatos están en la escalera también. Qué buen ¿no? análisis ese. 2012 lo gana Uriel Flores con 75,000 votos. Y Reinaldo, después de que había sido un alcalde, bueno, había llegado a la alcaldía con una votación muy, muy elevada. Y la gran sorpresa de Reinaldo es que compitió con puros partidos pequeñitos. Cuando llegó a la alcaldía. Cuando llegó a la alcaldía, Convergencia, el PAS, el PSN, Democracia Social, ¿no? Y así gana, o sea, en este sentido de cómo vota el jalapeño, ¿no? Y tiene 40,000 votos, que no son nada despreciables en una elección federal, pero no gana, ¿no? Entonces, es un distrito efectivamente que le puede votar al PAN, al PRD. Muy voluble, ¿no? Switcher, le decimos, el voto cambiante. Y creo que en esta ocasión, en el distrito de Jalapa, está muy alto el porcentaje de simpatía para votar por un independiente. Muy bien, pues interesante sin duda alguna la charla esta noche en Polaca, la Veracruzana. Hemos llegado al final de este programa, pero los invitamos a que nos vea el próximo martes, como siempre a las 9 de la noche. Yo le agradezco mucho a mis compañeros panelistas. Manuel Rosete, gracias Manolo. Gracias a ti, Pepe, gracias a ti. Raimundo, muchas gracias Raimundo. Gracias a ustedes y nos vemos en la próxima, Dios mediante. Así es, muchas gracias al invitado de esta noche, Eduardo de la Torre Jaramillo, aspirante independiente, escúchelo usted bien, independiente por el distrito 10º, el distrito urbano de Jalapa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pero sobre todo, gracias a usted que nos acompañó a lo largo de esta hora. Buenas noches, que descanse.